El hecho de que no hubiera respuesta a la pregunta que gritaba, ¿por qué estoy sufriendo? El hombre, el animal más valiente y más propenso a sufrir, no niega el sufrimiento como tal, es más, lo quiere, incluso lo busca, siempre que se le muestre un significado, un propósito para el sufrimiento. La falta de sentido del sufrimiento, no el sufrimiento en sí, fue la maldición que pesó sobre la humanidad hasta ahora. Nietzsche señala que el problema del sufrimiento es su falta de sentido, más que el sufrimiento en sí mismo. Es difícil negar que vivir es sufrir, siempre y cuando no queramos decir que vivir es solo sufrir. Para muchos, es mucho más fácil sufrir que encontrar alegría, paz o felicidad. Sin embargo, ¿qué se entiende por sufrir? El sufrimiento puede ser psicológico o físico. Bajo el sufrimiento mental encontramos depresión, ansiedad, miedo, soledad, pena, estrés, aburrimiento, fracaso, malestar existencial y más. Aunque admitan grados, se podría argumentar que cualquier grado de cualquiera de ellos constituye sufrimiento. El dolor es el paradigma del sufrimiento físico. Se puede ser apuñalado, tener un pequeño corte, tener hambre, que puede ir desde una ligera molestia hasta un dolor real, estar demasiado caliente o demasiado frío. Uno se familiariza con más tipos de sufrimiento cuanto más tiempo vive. Dostoyevsky observa el valor del sufrimiento en una sociedad que está tratando desesperadamente de abolirlo y reemplazarlo con felicidad eterna, solo para hundirse aún más en el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la condición humana, y seríamos mucho más felices aceptándolo tal como es. Todo lo que Dostoyevsky había advertido se había convertido en realidad en Rusia. La utopía del comunismo y la sociedad cada vez más nihilista y sin Dios, terminaron causando millones de muertes. Para Carl Jung, el mundo comunista tiene un gran mito. Expresa el sueño arquetípico de una edad de oro, donde todo se proporciona en abundancia para todos. Cada sociedad tiene su idea del paraíso arquetípico o la era dorada, que se cree alguna vez existió y volverá a existir. Él escribe, inconscientemente, también nosotros creemos en el estado de bienestar, en la paz universal, en la igualdad del hombre, en sus derechos humanos eternos, en la justicia, la verdad y en el reino de Dios en la tierra. La triste verdad es que la vida real del hombre consiste en un complejo de opuestos inevitables, día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y miseria, bien y mal. Ni siquiera estamos seguros de que uno prevalezca sobre el otro, que el bien venza al mal, o que la alegría derrote al dolor. La vida es un campo de batalla. Siempre lo ha sido y siempre lo será, y si no fuera así, la existencia llegaría a su fin. Como señala Jung, no se puede tener felicidad sin miseria. Nietzsche va aún más lejos, diciendo, ¿pero qué pasa si el placer y el dolor están tan estrechamente conectados que aquel que quiere la mayor cantidad posible de uno también debe tener la mayor cantidad posible del otro, que aquel que quiere experimentar la jubilación celestial, también debe estar listo para estar dolorosamente hasta la muerte? El sufrimiento y la alegría son inseparables, y disfrutar de una gran alegría requiere someterse a la posibilidad de un gran sufrimiento. Nietzsche menosprecia la preferencia por la comodidad sobre el dolor. Aquellos que adoran la comodidad conocen poco la felicidad, ya que la felicidad y la infelicidad son gemelos, crecen juntos o permanecen pequeños juntos. Sin embargo, esto no significa que la felicidad sea una justificación para nuestro sufrimiento. Nietzsche escribe, cuanto más volcánica sea la tierra, mayor será la felicidad, pero sería ridículo decir que esta felicidad justifica el sufrimiento como tal. Para Nietzsche, la grandeza humana es un objetivo, pero la felicidad humana no lo es. Es el sufrimiento, no la felicidad, lo que nos hace grandes. Dado que la felicidad no es deseable sobre el sufrimiento desde el principio, cualquier felicidad que resulte de una tierra volcánica no va a justificar nuestro sufrimiento. Pero los aspectos que mejoran la vida del sufrimiento sí le dan significado, porque la grandeza humana es más deseable que la felicidad humana. Él escribe, el bienestar tal como lo entiendes, eso no es una meta, más bien me parece que eso es un fin, un estado que pronto hace que el hombre sea ridículo y despreciable, que hace deseable su destrucción. La disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento, esta disciplina es la que ha creado todas las mejoras del hombre hasta ahora. Para Nietzsche, es necesario abrazar el sufrimiento en lugar de tratar de evitarlo, ya que este es la causa de la grandeza humana. El sufrimiento impregna la vida, sin embargo, no todo nuestro sufrimiento cotidiano plantea la cuestión del significado. Uno puede tener mucha hambre antes de la cena, pero tal sufrimiento no clama por un significado. Es el sufrimiento más profundo, la pérdida de un padre, el malestar existencial, la depresión, lo que nos hace preguntar, ¿por qué sufro así? ¿Para qué es esto?
Viktor Frankl escribe, de alguna manera, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado. Por eso el hombre está incluso dispuesto a sufrir, con la condición, por supuesto, de que su sufrimiento tenga un significado. Frank fundó la escuela de logoterapia después de ser liberado de los campos de concentración en Alemania. Él cree que la fuerza motivadora primaria en el hombre es la voluntad de sentido. Vio el éxito de su libro El hombre en busca de sentido como un síntoma de la neurosis masiva de los tiempos modernos, ya que el título prometía abordar la cuestión de la significación de la vida. Para Frank, una de las 3 formas de encontrar significado en la vida es mediante la actitud que tomamos hacia el sufrimiento inevitable. Las otras 2 son trabajar o hacer una acción y amar. Quien no puede soportar el sufrimiento y trata de evitar lo inevitable está destinado a caer en la desesperación existencial y el nihilismo. Como señala Dostoyevsky, solo hay una cosa que temo, y esta cosa es no ser digno de mis sufrimientos. También encontramos significado a través del logro o la realización en nuestro trabajo, y finalmente mediante el amor a otro ser humano, la única manera de comprender el núcleo más íntimo de la personalidad de otra persona. Nietzsche afirma, quien tiene un por qué vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Esta falta de un por qué vivir, puede llevar al suicidio. Camus escribe, solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder la pregunta fundamental de la filosofía. Camus cree que una respuesta a la absurdidad de la vida es el suicidio. Quitarse la vida es una confesión de que la vida es demasiado, que es incomprensible o que no vale la pena el problema. El acto de suicidio está vinculado a la idea de que la vida no vale la pena, ya que carece de sentido. Esto implica la ausencia de cualquier razón profunda para vivir y la inutilidad del sufrimiento. Sin embargo, nuestra reacción natural es apartarnos del malestar y el dolor. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos buscar abolir el sufrimiento en la medida de lo posible eliminando su causa, o deberíamos intentar cambiar nuestra actitud hacia el sufrimiento de manera que ya no se vea como indeseable? Las respuestas a estas preguntas no necesariamente deben ser excluyentes. Es bastante posible que busquemos evitar el sufrimiento tanto como sea posible, pero dado que inevitablemente seguiremos sufriendo, no veremos necesariamente ese sufrimiento como totalmente indeseable. Sin embargo, para Nietzsche, esto no es realmente una opción. Uno puede ver el sufrimiento como indeseable, lo que hace que se utilicen medios perjudiciales para proporcionar significado al sufrimiento humano, o se pueden afirmar todos los aspectos de la vida como un simple acto de voluntad y dar significado al sufrimiento reconociendo su papel necesario en el crecimiento humano, el florecimiento y la grandeza. Así que es nuestra actitud hacia el sufrimiento la que necesita ser modificada. Debemos modificarla para que ya no veamos el sufrimiento como algo que debe evitarse. Nietzsche cree que el primer intento de la humanidad para resolver la falta de sentido del sufrimiento fue a través del ideal ascético, la renuncia a los placeres terrenales a favor de una vida simple, de autonegación y abstinencia. Fue un medio para el vacío que rodeaba al hombre. La falta de sentido del sufrimiento le dio un significado, y cualquier significado es mejor que no tener ninguno. Para Nietzsche, introdujo un sufrimiento más venenoso en la vida, ya que es una voluntad opuesta a esta. Una característica central del ideal ascético es su valoración negativa de la vida. Esta vida y este mundo deben ser trascendidos, utilizados simplemente como un puente hacia otra existencia. El ideal ascético tuvo éxito porque hasta ahora había sido el único ideal, porque no tenía rival. Sin embargo, los humanos son criaturas de deseo cuyos instintos van en contra del ideal ascético. Al ver esto, el sacerdote ascético afirma que el sufrimiento es castigo por ir en contra del ideal. Estás lleno de pecado según el cristiano, estás lleno de ignorancia y deseo según el budista. Se hace que el hombre se sienta culpable, ya que el hombre, como pecador, merece sufrir. Con esto, no solo el sufrimiento adquiere significado, sino que realmente se da la bienvenida a más sufrimiento. El ideal ascético es un medio para lidiar con el agotamiento y el asco hacia la vida. Provoca una especie de hipnotización, algo similar a la hibernación de los animales. Uno se aparta tanto como sea posible del tráfico de la vida con todos sus inevitables accidentes dolorosos, al intentar entrar en este tipo de sueño profundo y lograr la liberación del sufrimiento, pero a costa de apartarse efectivamente de este mundo. Nietzsche sostiene que el religioso no cura su falta de sentido, simplemente la desvía con drogas adormecedoras e hipnotismo, causando resentimiento, el complejo de inferioridad que da paso a la venganza, y que se encuentra en todos aquellos que están descontentos y enfermos, y se dirige contra los felices y saludables.
El sacerdote ascético ve el resentimiento como peligroso si se deja acumular, ya que el que sufre busca naturalmente a un culpable para culpar por su sufrimiento. Para evitar esto, el sacerdote religioso redirige el resentimiento mediante una mentira, en lugar de decir que los sanos son la causa de su sufrimiento, informan al miserable, al enfermo, que ellos mismos son la causa de su sufrimiento. Es aquí donde el sacerdote ascético proporciona al que sufre no solo un medio para amortiguar el dolor, sino también un significado para su sufrimiento, la respuesta a la pregunta, ¿por qué sufro? Al principio, la culpa actúa como un narcótico para su sufrimiento, pero al final resulta aumentando el sufrimiento a través del intenso sentimiento de culpa. El sacerdote ascético hace que el que sufre descargue sus emociones contra sí mismo. Nietzsche escribió, todos los enfermos e insalubres instintivamente buscan una organización de rebaño como medio para sacudirse su aburrimiento y su sensación de debilidad. El individuo se distrae de sus propias preocupaciones al enfocarse en las necesidades y el bienestar de la comunidad. Entonces, ¿qué propone Nietzsche como un ideal alternativo para darle sentido al sufrimiento? Afirma que faltaba un contraideal hasta que surgió Zaratustra. La concepción fundamental de Así habló Zaratustra es la idea de la eterna recurrencia, esta fórmula suprema de afirmación de lo que somos capaces de lograr. La eterna recurrencia supone que uno desearía repetir la vida de manera eterna, aceptar cada dolor, cada alegría, cada pensamiento, cada suspiro y todo inefablemente pequeño o grande en su vida. Este es el ideal alternativo para aquellos para quienes el dolor no se considera una objeción a la vida, ni algo que debe evitarse. Sin embargo, Nietzsche cree que esta tarea solo es una posibilidad para los afirmadores de la vida más elevados que han abrazado el sufrimiento. Hay dos posibilidades para el ideal alternativo. La primera posibilidad es aceptar el sufrimiento como un medio para la grandeza humana, y solo aquel que lo haya hecho podría aceptar la segunda posibilidad, aceptar la eterna recurrencia. Ahora podemos responder a la pregunta, ¿por qué sufro? Con la siguiente respuesta, sufro, no como castigo, sino para mejorar y fortalecerme. Las condiciones difíciles y el sufrimiento son necesarios para hacer que un individuo sea grande y fructífero. La superación de situaciones dolorosas puede ser física, psicológica o ambas, y a menudo se obtiene una fuerza mental y una fuerza de voluntad. En cuanto al sufrimiento profundo, Nietzsche escribe, casi determina el orden jerárquico cuán profundamente pueden sufrir los seres humanos. El sufrimiento profundo nos vuelve nobles y nos separa. El orden jerárquico supone que los seres humanos son fundamentalmente desiguales en sus capacidades debido a su constitución fisiológica, que afecta tanto a sus capacidades físicas como mentales. Esta desigualdad se manifiesta de manera que hay tipos superiores e inferiores. Aquellos que están predeterminados para ser lo suficientemente fuertes como para sufrir, se separan de los tipos inferiores en la medida en que estos últimos no sufren. Parte de sufrir es que uno se vuelve noble. Habiendo sufrido profundamente, el que sufre adquiere un conocimiento de lugares terribles que solo él conoce, por lo que se enorgullece de su conocimiento. No necesita ser compadecido. Esta nobleza está presente en aquellos que sufren bien, por aquellos que están más arriba en el orden jerárquico. Los tipos inferiores también han adquirido conocimiento de lugares terribles, pero en lugar de sentir orgullo, sienten miedo, ansían la compasión y la seguridad de los demás. Uno con un alma noble se tiene respeto a sí mismo. Esta fe en uno mismo se yuxtapone a la fe religiosa. El tipo superior tiene fe en sí mismo y en sus capacidades, no necesita ayuda de los demás para soportar su sufrimiento, ni necesita su compasión. En la medida en que uno tiene esta fe en sí mismo, se distingue de aquellos de un rango inferior. Además de sufrir y tener fe en uno mismo, el tipo superior sufre voluntariamente tanta responsabilidad como sea posible, mientras que el tipo inferior preferiría asumir tan poca responsabilidad como pueda, ya que es incómoda en el mejor de los casos. Sin embargo, si algunos individuos están predispuestos a sufrir bien y otros mal, y si el sufrimiento puede ser significativo por sus cualidades que mejoran la vida, y aquellos que sufren mal no pueden encontrar oportunidades para mejorar en el sufrimiento, entonces el ideal alternativo del sufrimiento no va a estar igualmente disponible para todos. Por lo tanto, solo el tipo superior puede evitar tanto el nihilismo como el ascetismo. El ideal ascético aún tiene un papel que desempeñar como el principal medio para la mayoría de las personas para evitar el nihilismo. Vivir es sufrir, poder abrazar la propia vida significa poder abrazar el destino como una criatura que nace para sufrir. Ver nuestro sufrimiento como significativo por sus aspectos necesarios y que mejoran la vida, debería significar un rechazo al nihilismo.
Además, si unimos este ideal alternativo con la eterna recurrencia, afirmamos la vida en su máxima expresión. Para terminar, cito a Nietzsche: no hay razón para buscar el sufrimiento, pero si éste llega y trata de meterse en tu vida, no temas, míralo a la cara y con la frente bien levantada.